Somos el público. Consumimos productos culturales mediados y empacados con un sello que los legitima y los hace aptos para nuestro consumo. Sabemos qué películas son divertidas y cuáles libros son más densos, pero merecerían el esfuerzo. Sabemos que Diomedes se consume en bares y Mozart en salas de concierto. Sabemos que la televisión es basura, pero que hay series en la modalidad de streaming sin las cuales nuestra conversación casual dejaría mucho que desear. Nos parece que desarrollamos y expresamos nuestro criterio cuando decimos cosas como «a mí no me pareció tan buena», pero esa es una ilusión idéntica a la que impulsan los editores cuando dicen cosas como «a la gente no le gusta el cuento». Actuamos sobre el entendido de que los años y la sabiduría han ido añejando las obras de arte y secretamente creemos que hay una mano invisible, casi mágica, que va escogiendo lo que va quedando, lo que llamamos los clásicos, pensando en la calidad. Cuando nos obligan o nos obligamos a leer textos canónicos como el Quijote, por ejemplo, no nos atrevemos a zambullirnos, nos miramos de lejos con un poco de desconfianza y nos alejamos frustrados y aburridos. Al otro día en clase alguien nos explicará que ese libro es importante. Lo pondremos por escrito y lo repetiremos sin entender muy bien que es un libro importante. Cuando el Quijote nació, no se llamaba todavía el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes era un escritor fracasado. De poetas no digo, había escrito Lope de Vega, que era el poeta consagrado de su época. Muchos en ciernes para el año que viene, pero ninguno tan malo como Cervantes. Cervantes sabía de sobra que su libro no se acogía a los estándares literarios de la época y advertía en el prólogo que no habría de tener todos los atributos que mandaba la ley. No había 1001 anotaciones en las márgenes citando a filósofos, no incluía uno que otro sermoncito cristiano y tampoco empezaba con sonetos elogiosos escritos por los más grandes poetas. Sin embargo, en el memorial que acompaña la petición de la licencia de impresión, Cervantes alude al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado y asegura que es de lectura apacible, curiosa y de grande ingenio. En la aprobación del historiador Francisco Herrera, encargado de dilucidar si la novela contenía algo que atentara contra las buenas costumbres, Herrera da luz verde a la impresión, porque será de gran gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual, en regla de buen gobierno, se debe prestar atención. Cervantes había estado de acuerdo con la aprobación de Herrera. Su certeza de que este es un libro popular se refleja sin duda en su prólogo, dirigido al desocupado lector. Un lector que seguramente se reirá con episodios como el de la primera paliza, la primera de muchas que recibe el caballero. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. En 1605 se imprimieron en Madrid los primeros 1500 ejemplares de la primera parte. Juan de la Cuesta, impresor de la primera edición, hizo una nueva tirada ese mismo año, aparte de la cual se hicieron 2 en Valencia y 2 piratas en Portugal. En 1622 ya se había traducido al francés, inglés e italiano. La popularidad del libro no creció aparejada de ninguna manera con la sanción de la crítica. En 1622, Juan de Montmarte la describió así: menor en la sustancia por ser una novela de caballerías, toda burla de las antiguas y entretenimiento de las venideras, inventado solo para pasar tiempo en la ociosidad. Cervantes sabe, de hecho lo puso por escrito, que su obra no necesita menciones de Aristóteles, observaciones de la astrología o las medidas geométricas, no mendiga consejos de la Divina Escritura u oraciones de retóricos. Es una historia dirigida al pueblo llano, en la que se burla de las novelas de caballería y del pasado inexistente que éstas evocan. Los dichos y refranes, las opiniones de origen popular, usualmente en boca del famoso escudero del protagonista, Sancho Panza, contrapuntean los delirios del hidalgo. Cervantes ya no quiere ser erudito, ni posar de sabio. El ingenioso hidalgo de la Mancha fue un best-seller, divertido, lleno de humor, obsceno a ratos, anecdótico, francamente disperso, y a la academia se vio a gatas para secuestrarlo, vestirlo de obra cumbre de la lengua y encerrarlo a salvo de los mirones. Nos parece que lo logró apenas en el siglo XIX,
cuando lograron convertir al loco en un héroe romántico, ayudados por las ilustraciones de Doré. Las ediciones pasaron de 42 en español en el siglo XVIII a 227. En el siglo XX se convirtió en una de las novelas más compradas y menos leídas de la historia literaria, quizás con la competencia feroz de Ulises. Y la familiaridad del mundo con sus personajes se debe posiblemente a las versiones infantiles o a las piadosas ediciones de la colección Centro Literario de Voluntad, que dedicó 2 volúmenes de análisis para estudiantes desesperados, con argumento, lista de personajes, temas clave de la obra, resumen, en menos de 14 páginas, vocabulario y aclaración de cuestiones difíciles. Se consiguen todavía en el prolífico mercado del usado, y en la contraportada de todos los volúmenes de la colección podemos leer la siguiente advertencia. Estos análisis literarios no pretenden reemplazar la invaluable lectura de la obra original. Todo lector debe tener en cuenta que la belleza de una obra y sus secretos solo pueden ser conocidos mediante una lectura directa y personal. La aclaración es importante porque parecería que el abismo que separa las obras literarias de la alta cultura, entre las cuales descansa pobre Don Quijote, de las de la cultura popular, que es lo que Don Quijote era originalmente, es eso, la posibilidad de una lectura directa y personal, sin las notas admonitorias de los sabios y las explicaciones interminables de los filólogos. Una lectura en la que cada cual se haga una idea de lo que lee y juzgue según su propia condición de desocupado lector. Este tipo de lecturas puede recuperar la literatura para la conversación horizontal, no jerarquizada, que impulse el diálogo creativo. El Quijote deja de ser una obra monumental que debemos contemplar desde la distancia y se convierte en un texto literario que empieza a salpicar nuestro propio lenguaje. Los bachilleres colombianos bregaron durante años con estos resúmenes de Voluntad, mientras empacaban episodio tras episodio de las aventuras de Chespirito, uno de los personajes más influyentes de varias generaciones de televidentes latinoamericanos. En una vuelta tan irónica como el destino del Quijote, Roberto Gómez Bolaño se ganó su remoquete por asociación con Shakespeare y se ganó su popularidad por su versión de una comunidad que, aunque caricaturizada y formulaica, con risas empacadas nos resultaba familiar a todos. Chespirito sigue siendo una abominación para muchos intelectuales mexicanos y sigue siendo un lugar común de la identidad latinoamericana, un sitio de encuentro desde donde explorar qué tipo de productos culturales queremos consumir y, lo más importante, qué tipo de productos culturales queremos hacer. Desde allí podemos afilar nuestras ideas sobre qué leer, cuándo leer y cómo leerlo. Podemos aprender a diferenciar nuestras dificultades de nuestras necesidades y a disponer a nuestro propio ritmo de nuestras horas de ocio y de nuestras horas de estudio. Ver un episodio del Chavo del Ocho en vez de leer un capítulo del Quijote o viceversa. Pero esto es casi imposible de lograr si seguimos convencidos de que son otros los que deciden y son otros los que legitiman. Es innegable que el consumo de bienes culturales ya legitimados y estampillados puede resultar cómodo para el consumidor, pero plantea un problema fundamental para el creador, obligado a acomodarse a las exigencias de un mercado anónimo y hostil que no invita a una reflexión seria en torno a las preguntas fundamentales. ¿Para quién creamos? ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué queremos decirle? Desde hace varias décadas, el jazz es considerado un género musical sofisticado que exige un público cultivado, élites intelectuales propias de una escena selecta. Sin embargo, mucho antes de que se hablara de la genialidad experimental de Miles Davis o la naturaleza etérea del free jazz de John Coltrane, el jazz era un género que reunía a las comunidades afroamericanas al lado de la música y el baile. Las primeras versiones del jazz de finales del siglo XIX incluían cánticos de iglesia, canciones de esclavos y música folk afroamericana. Esta propuesta musical, denominada ragtime, invitaba a los músicos afroamericanos a interpretar su instrumento desde la improvisación, una aproximación distinta a la música notada de origen europeo. Estas interpretaciones, a cargo de músicos sin educación musical formal, se llevaban a cabo en cantinas y tabernas y el ragtime era considerado propio de gente de poca cultura y no apto para consumo público. La prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920 agudizó el carácter marginal del jazz. Los bares, tabernas y bordeles, ahora clandestinos, se movían al ritmo del jazz, y blancos y negros se mezclaban allí por primera vez.
La música y el baile atraen al público joven de todas las clases sociales. La clandestinidad le permitió al jazz consolidar un circuito propio en el que sus músicos podían presentar sus composiciones. Así, lugares como Storyville en New Orleans o The Cotton Club en Nueva York se convirtieron en parada obligatoria para los artistas reconocidos del momento. La mezcla de razas y clases sociales en los clubes clandestinos hace que los opositores del jazz redoblen sus esfuerzos en contra de un tipo de música que incita al crimen, a tendencias sexuales desviadas y a inclinaciones inmorales entre sus escuchas, como lo reflejan decenas de notas de periódico de la época. No hay manera de detener la creciente popularidad del jazz. Aumentan las grabaciones y las transmisiones radiales que permiten que la música trascienda el circuito de los clubes nocturnos. Louis Armstrong y Duke Ellington empezaron a sonar en escenarios muy diversos y llamaron la atención de la naciente industria musical que contribuyó a su gentrificación, consagrada en el mítico concierto de Benny Goodman en Carnegie Hall. La banda de Goodman, conformada en 1938, tenía varios músicos afroamericanos. Fue la primera banda de jazz no segregada, y este fue el primer concierto de jazz en este auditorio. Goodman abrió el camino a Duke Ellington, que entre 1943 y 1947 ofreció allí un concierto anual. Como Don Quijote siglos antes, el jazz hizo el tránsito desde el pueblo llano hasta los grandes salones, pero en el camino no perdió de vista sus orígenes y su estructura conserva un aspecto fundamental de la edición comunitaria. Y es el hecho de que las expresiones artísticas más geniales nacen y se nutren de una comunidad que se sabe dueña de ese lenguaje, que lo entiende, lo goza y lo transforma constantemente. En ese sentido, resulta pertinente la explicación de Wynton Marsalis sobre la improvisación. La improvisación es uno de los aspectos más importantes del jazz. Algunos dicen que el más importante. Es lo que hace que el jazz sea la música de la libertad. Cuando una banda improvisa, es el momento de máxima expresión del jazz. Cuando uno elige improvisar, decide hacer música con otros, liderar entre un grupo, identificar el ritmo de los demás e interpretar el instrumento lo suficientemente fuerte o suave para que todos puedan ser escuchados. Todo esto al tiempo mientras se improvisa, haciendo e inventando nuevas ideas. La improvisación suele confundirnos la primera vez que escuchamos jazz. Un montón de ideas volando por todas partes. No te puedo enumerar la cantidad de veces que me han dicho, esa música es muy salvaje para mí. Todos soplando lo que se les ocurre a través de sus trompetas. ¿Todo eso se lo inventan? Sí, nosotros lo inventamos. Pero es el mismo tipo de invención que tenemos cuando conversamos. En una conversación hay ciertas reglas de etiqueta que seguimos. De lo contrario, todos gritaríamos o hablaríamos por encima de quien habla con nosotros. El campo de las artes visuales ha sido el que ha experimentado más turbulencias en esta confrontación permanente entre la alta cultura y la cultura popular que estamos describiendo. Somos habitantes del espacio interior y del espacio exterior, y la lectura que le damos a cada una está condicionada por nuestra experiencia y expectativa. El espacio interior o privado está relacionado con el orden y en él la experiencia está condicionada por elementos que nos indican cómo comportarnos y desarrollar actividades propias del lugar. Pensemos en el museo, el lugar tradicional de exposición de la obra canónica y, por supuesto, el santuario de la legitimidad. En contraposición, en el espacio exterior reina el caos y el muro, que es el soporte del arte urbano. La obra en la pared o la pared es la obra. Richard Sennett habla de los espacios de autoridad como espacios de protección, no solo en un sentido primigenio que hace referencia a la simple dominación que implica la protección y el refugio, sino en cuanto al espacio de precisión, el que da la guía. El museo puede albergar la obra, pues como los padres sobre sus hijos, son los que disponen las leyes y el funcionamiento del lugar. La autoridad se halla divorciada de la comunidad. He ahí el enigma del santuario tal como ha evolucionado en la ciudad. Esto lo dijo Sennett en 1991. Este divorcio ha permitido que la creación artística, convertida en un símbolo de estatus, sea secuestrada por el poder, como se comprobó en el caso del Museo Whitney. En 2018 el mundo se enteró de que un alto cargo en la administración del Whitney hacía parte de una empresa que fabricaba armamento que estaba siendo usado contra población civil en la frontera con México.
Esto desencadenó diferentes formas de protesta que desembocaron en su renuncia en 2019 y que sentaron un precedente importante en el tema de la financiación de los museos y la actuación de los miembros de su junta. Una disrupción más notoria aún en el mundo del arte fue la protagonizada por Banksy, del que básicamente solo sabemos que es un hombre inglés y que es un artista callejero, comentarista crítico de su sociedad y que ha sacado su obra de su santuario tradicional. La forma más común de confirmar su autenticidad es revisar su página web o seguir su poco movimiento en Instagram, donde publica sus apariciones. En 2017, Banksy pintó un mural que aludía al Brexit en Dover, ciudad portuaria cuyo ferry conecta al Reino Unido con el continente europeo. En él se puede ver a un hombre martillando una de las 12 estrellas doradas que se posan sobre el fondo azul de la bandera de la Unión Europea. En 2020, tras la muerte de George Floyd a manos de la policía estadounidense, Banksy publicó en su cuenta de Instagram una pintura. En el centro se ve la bandera de Estados Unidos colgada verticalmente, las estrellas arriba a la izquierda, sobre un muro manchado. Abajo en el piso, un portarretrato con una silueta negra. A ambos lados flores blancas y a la derecha una vela blanca que empieza a quemar la bandera. Esta imagen está acompañada de un mensaje en contra del racismo y el sistema blanco, que se encarga de arruinar la vida de la gente negra. También en 2020, en medio de la pandemia, el artista usó el metro de Londres como lienzo y allí pintó varias ratas, algunas con mascarilla. Luego publicó en su cuenta de Instagram un video en el que puede verse a un hombre, probablemente él, haciendo su intervención. El video fue acompañado por la frase: "Si no llevas máscara, no has entendido nada". Es claro que Banksy quiere apelar directamente a la gente en la calle, recuperar su conexión con el receptor de su obra. Por efecto de la escasez de producto, los museos codician sus piezas y sus obras han sido valoradas hasta en $12 millones. No es que el artista no produzca obras en serie, es que Banksy se resiste a la canonización con actos que desafían a la institución. En 2018, al terminar la subasta de una reproducción de una de sus obras más conocidas y la favorita de los ingleses, Niña con globo, esta empezó a autodestruirse. El marco victoriano escondía una trituradora de papel. Al día siguiente, el artista publicó un video con lo ocurrido, acompañado de la frase de Pablo Picasso: "El impulso de destruir es también un impulso creativo". Por supuesto, esto hizo que la obra aumentara su valor inmediatamente. Banksy, al igual que Cervantes, Chespirito o Louis Armstrong, apeló a su comunidad y se saltó la validación de las instituciones y de la élite intelectual. Encontró en la pared una forma de presentar su arte para que sus receptores se apropiaran de la obra y la valoraran con sus propias reglas y experiencias. Algunos se llevaron los muros a sus casas. Este es el primer paso en el proceso de la edición comunitaria: buscar nuestras opiniones y nuestra voz en nosotros mismos y no en las figuras de autoridad, y reemplazar con el diálogo creativo la reverencia compulsiva y silenciosa hacia las obras de arte canonizadas o legitimadas. Todos somos capaces de expresarnos artísticamente y debemos buscar o crear las comunidades para que nuestras expresiones circulen. Al modelo de la circulación vertical, de arriba hacia abajo, de las expresiones culturales industriales, oponemos la idea de una circulación concéntrica en círculos cada vez más amplios.